Después del derrocamiento de Manuel Zelaya Rosales en 2009, bajo el supuesto hecho de proponer una asamblea constituyente, Honduras entró en un proceso que culminó con la elección de Porfirio Lobo Sosa y posteriormente, en el 2012, tomó posesión Juan Orlando Hernández, líder del Partido Nacional. Desde el 2004, Honduras se convirtió en un puente del narcotráfico de drogas hacia los Estados Unidos, pero en el gobierno de Juan Orlando Hernández y bajo la supuesta lucha contra el narcotráfico, se incrementaron los carteles y la lucha de los capos por tener el control y dominio de las drogas en el país. Muchos de los que quisieron denunciar a los altos mandos de la Policía Nacional vinculados con el narcotráfico fueron vilmente eliminados, como por ejemplo Alfredo Landaverde, quien fue eliminado el 7 de diciembre de 2011 por sicarios en la colonia 21 de octubre de la capital hondureña. La policía de Honduras estaba al servicio de los carteles de las drogas, los cuales operaban abiertamente bajo la protección del Estado y los cuales pagaban muy bien por el silencio de las autoridades en el trasiego de drogas para los Estados Unidos. La abogada Ana María García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, formaba parte de la Iglesia Evangélica. Debido a eso, los cabecillas de la Confraternidad Evangélica de Honduras se alinearon explícitamente al lado del gobierno del ahora enjuiciado por la Corte del Sur de Nueva York, Juan Orlando Hernández. Algunos dirigentes de la Confraternidad Evangélica actuaron como tapadera a ciertos organismos del Estado y se usaron para enfrentar ciertas situaciones de corrupción, mostrando una tendencia de apoyo a las políticas de Estado, involucrándose algunos pastores dentro de la estructura del narcogobierno. En medio de ese panorama, hizo su aparición un supuesto profeta evangélico de la costa norte, el apóstol Roy Santos de la Iglesia Manantial de la Mies, el cual por medio de profecías falsas se alineó a favor del presidente Juan Orlando, alias Ho. Se supone que a cambio recibió ciertas prebendas, ya que profetizó el triunfo de Ho en las elecciones de 2017, hecho que violentaba la Constitución de Honduras que prohibía la reelección. Dice el señor Santos que Dios le ordenó buscar el nombre de este político y cuando lo descubrió, Dios le dijo: «Seguirá gobernando Juan», refiriéndose al nombre del actual presidente y al que supuestamente le seguiría. En particular, la profecía que resultó en la inconstitucional reelección de Hernández le consolidó como el profeta personal y consejero espiritual del presidente y la primera dama, a quienes invitó en diversas ocasiones a eventos de su iglesia. Con esa falsa profecía, Roy Santos dio a entender que Dios está a favor del engaño. ¿Por qué? Porque en vez de decirle a Juan Orlando que según las leyes hondureñas, reelegirse es una violación a la Constitución, más bien le aseguró que Dios decía que él sería nuevamente presidente, aunque hiciera fraude. El artículo 374 dice que no podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, el presente artículo. Los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y referente a quienes no pueden ser presidentes de la República por el periodo subsiguiente. Sin embargo, este profeta sufrió un rotundo rechazo, quedando evidenciada su falsa profecía. Los mismos partidos opositores expresaron su rechazo a las políticas del supuesto narcoestado de Job, triunfando la Alianza Libre PCH. ¿Dios les habló a los profetas del presidente? No. Lo que sucede es que Dios nunca les habló. Hoy en día el expresidente Juan Orlando está siendo procesado en Estados Unidos por tráfico de drogas, un delito que puede ser castigado con hasta cadena perpetua en ese país. El 15 de febrero de 2022, Hernández fue arrestado y detenido por un escuadrón policial de las Fuerzas Especiales hondureñas, dirigido por el exministro de Seguridad, general Ramón Savillón, a petición de los Estados Unidos. La decisión del juez de primera instancia
concedió la extradición del ciudadano Hernández, quien sigue investigado hace 2 años. Job gobernó en Honduras por 8 años, 4 de ellos por violación a la Constitución de la República. Hernández supuestamente se asoció con algunos de los mayores traficantes de cocaína del mundo para transportar toneladas de cocaína a través de Honduras a los Estados Unidos. La acusación formal alega que desde al menos alrededor de 2004 hasta alrededor de 2022, inclusive Hernández, que fue presidente de Honduras durante 2 mandatos, participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. Hernández supuestamente recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones del narcotráfico en Honduras, México y otros lugares. El fiscal general para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, dijo: Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, supuestamente se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento basado en el tráfico ilegal de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Hace muchos años, Honduras y Estados Unidos firmaron un tratado bilateral de extradición en enero de 1909, así como un acuerdo complementario en febrero de 1927. Sin embargo, dado que la Constitución hondureña no permitía la extradición de sus ciudadanos, se modificó en 2012 para permitir la extradición de ciudadanos hondureños acusados de tráfico de drogas, lavado de dinero y terrorismo. Sobre el juicio de Juan Orlando en 2024, el juez Castel se reunió una vez más con Job y su defensa en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a la cual entró encadenado y permaneció en el estrado del jurado, vigilado por los guardias. Castel determinó cambiar de fecha el juicio. Pasó del 5 al 12 de febrero, pero la fecha se extendió para la siguiente semana. Este juicio se perfila complicado por el número de acusados y porque junto a Job serán también juzgados Juan Carlos El Tigre Bonilla, ex jefe de la policía de Honduras, y el ex policía y primo de Job, Mauricio Hernández, por supuestamente usar sus respectivas competencias en apoyo del tráfico de drogas. Si el expresidente Juan Orlando es inocente, que Dios le ayude y sea liberado. Si es culpable, que pague conforme a la ley. Por ahora hago un llamado a los evangélicos hondureños. Cuidado con aquel hombre que dice: Dios me dijo, yo proclamo, yo decreto, yo declaro. Esos son lobos rapaces que buscan poder y gloria para llenar sus propios vientres. A estos evitemos. Hechos 5:29. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que no tema a aquel que dice: Dios me dijo, cuando Dios no le ha dicho nada. Debemos definir que la iglesia cristiana debe predicar a tiempo y fuera de tiempo. Si un gobierno es corrupto, hay que señalar su pecado y no darle palmadas en la espalda para quedar bien con él. Si en algún momento tenemos que actuar frente a un determinado partido político, debemos hacerlo tan solo para defender los valores de la fe, pero no tomar posición política hacia determinada ideología vinculante al gobierno humano, porque como un reino dentro de otro reino, nuestro único deber es defender nuestros principios, sabiendo que no puede haber un cambio profundo en la sociedad si no hay una experiencia profunda con Jesucristo. En muchos países del mundo los evangélicos están metidos en la política. Estos son corruptos, usan el nombre de Dios para llenar sus bolsillos. El pastor y depurador policial Alberto Solórzano Salomón se convirtió en uno de los cuadros de confianza de Juan Orlando Hernández, al punto de pedir perdón y olvido por las atrocidades cometidas por el régimen que tuvo que abandonar Casa de Gobierno. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.